Cuando un sistema sube de nivel, hay un periodo de reajuste y también de resistencia. Déjame que te cuente por qué. Bueno, seguramente ya estarás familiarizada o familiarizado y ya estarás ya descubriendo que absolutamente todo tiene que ver con la capacidad que tenga nuestro sistema nervioso, ¿no? Y obviamente aprender a regularlo y aprender a mantenernos, ¿no? En un estado de más calma, de más paz, de más tranquilidad, aprender a sostenernos emocionalmente, ¿no? Y tal, aprender a regularnos, a tratarnos mejor y todo esto tiene que ver con esa capacidad que tenemos del sistema nervioso, ¿no? Y no se trata simplemente de regularlo, ¿no? Para empezar a vivir más presentes, más en calma, con más paz, con más tranquilidad y tal, sino que obviamente también lo que queremos es expandirlo, ¿no? Expandirlo y darnos cuenta de que somos capaces y tenemos una capacidad increíble para empezar a vivir otras posibilidades y atraer a nuestra vida otras oportunidades, ¿no? Y en esto entra una de las etapas del sistema nervioso que es la expansión. Y en la expansión del sistema nervioso también surgen resistencias. Y déjame que te cuente cómo funciona todo esto. Nosotros en realidad estamos habituados, nuestro sistema nervioso está habituado a manejarse en unos rangos concretos de vida, imagínate. Es decir, por encima, imagínate que tú vas a sentir más paz, más tranquilidad, más apertura, vas a tener más abundancia o más placer en tu cuerpo y tal. Hay un nivel en el que se siente incómodo, por encima va a ser muy incómodo para ti, aunque sea aprender a sostener más paz, más calma y tal, ¿no? Va a ser incómodo a lo que tú estás acostumbrado o acostumbrada. Y por debajo sucede lo mismo. Por ejemplo, seguramente te habrá pasado que hay épocas de tu vida en las que te encuentras más feliz, más tranquila, feliz, tranquilo y que parece que todo fluye, ¿no? Y que wow, es guay, ¿no? Y tal. Sin embargo, si no aprendemos a sostenernos ahí, que a esto voy, la mente, ¿qué pasa? Que la mente empieza a abrir una pestañita y dice, ah, no, me falta esto, me falta lo otro y todo esto, ¿no? Y el sistema nervioso tiende de manera inconsciente a volver al punto original, al punto en el que tú verdaderamente te sabes sostener y es lo cómodo para ti. Aunque ese nivel sea el estar en preocupación, el estar en miedo y todo esto, ¿no? Y por debajo sucede lo mismo. Imagínate que tú te estás dando el permiso de indagar más en ti, en tus emociones, de aprender a ser más vulnerable, de aprender a abrirte más emocionalmente, de aprender a sentir también más y también con esto aprender o sentir incluso un poco más dolor emocional del que tú estás acostumbrada o acostumbrado a manejarte, ¿no? Entonces, por debajo también obviamente te va a resultar incómodo, ¿no? Por eso nosotros en todo, en nuestras relaciones, en la cantidad de dinero que nos permitimos ganar o recibir o tal, en nuestros hábitos, en todo estamos funcionando en unos rangos conocidos, lo que es cómodo y lo que es seguro, aunque sea que nos sintamos mal, pero ahí nuestro sistema nervioso se sabe manejar, ¿no? Son como unos rangos de vida en los que no sabemos manejar. Y te pongo ejemplo. Imagínate que yo empiezo a tratarme mejor a mí misma, empiezo a cambiar el autoconcepto, la percepción, la cantidad de amor que me doy a mí misma, me doy más cuidado, más tranquila, me doy cuenta de que yo soy lo más importante de mi vida y que tengo que cuidarme y conocerme a mí misma, ¿no? Que esa es mi misión principal en la vida, ¿no? Obviamente yo voy a estar acostumbrada o acostumbrado a ser tratado, ser tratada o incluso por mí misma, ¿no? No tiene que ser por otras personas, pero también en relación al entorno, al ambiente al que yo estoy habituada y lo que yo he aprendido. Entonces, darme más o abrirme más, recibir más amor, más ternura, más paciencia, más cuidado, incluso conmigo misma, va a resultar incómodo, ¿no? Y esto también pasa, por ejemplo, con nuestros hábitos. Imagínate que yo ya me doy cuenta de que hay ciertos patrones o ciertos comportamientos, tanto conmigo como en mis relaciones, en los que yo ya me doy cuenta de que no son saludables para mí y que quiero empezar a poner límites, ¿no?
o quiero implementar un nuevo hábito, es decir, el hábito, por ejemplo, de observar mi mente, de entrenar mi mente con nuevos pensamientos, de darme permiso para creer que es posible lo que deseo para mí y todo esto. A lo mejor los primeros días que yo empiezo a poner esos límites o que me empiezo a tratar bien o que empiezo a cambiar mi mentalidad o que empiezo a implementar un hábito o que empiezo a dejar también un hábito tóxico o insano que mantengo conmigo, pues el primer y segundo día lo llevo guay, me siento orgullosa de mí misma, orgulloso y lo llevo bien. Sin embargo, el tercer o cuarto día, digo el tercero o cuarto, el quinto, el día que sea, van a aparecer resistencias, que a eso voy, ¿no? Y esa resistencia en realidad es porque nuestro sistema nervioso va a tender siempre a volver al punto original del cual sale, ¿no? Él obviamente lo que quiere es mantener el equilibrio. Nuestro sistema nervioso en realidad no es malo, siempre nos está protegiendo, aunque esa protección sea mantenernos en nuestra zona que no nos gusta y que sufrimos y todo esto, pero ahí ya por lo menos nos sabemos manejar, ¿no? Y aunque lo nuevo sea muchísimo mejor, aunque tú te vayas a sentir muchísimo mejor y vayas a por lo nuevo y vayas a descubrir lo nuevo y vayas a manifestar cosas increíbles y tal, pero no es lo conocido para él. Entonces, él va a tender siempre a volver al equilibrio. Entonces, si tú te sales de ese equilibrio, y con esto también está muy relacionado el sistema familiar del cual venimos y con ello el colectivo. Imagínate que yo empiezo a transformar mis creencias y empiezo a darme cuenta de que teniendo pensamientos positivos, cuestionando, ya me estoy dando cuenta de que me siento mejor, ¿no? O hago trabajo interno o lo que sea. Pues a lo mejor ya me doy cuenta de que funciona y vale, y ya está, y ya veo que me encuentro mejor y tal. ¿Y qué pasa cuando ya llegamos como a un cierto techo, a un cierto nivel? Que cuando algo lo consigo es como que ya me relajo, ¿no? Ya lo he conseguido y ya está. ¿Y qué pasa? Que muchas veces abandonamos. Y no tenemos que abandonar, porque ahí, una vez que conseguimos estabilizar el sistema nervioso en algún punto, o lo que sea, pues tendemos a dejarlo, ¿no? Y en realidad esto es constante, el trabajo con nuestras emociones, con nuestros pensamientos, el conocernos a nosotros mismos, es algo que para siempre básicamente, ¿no? Es algo constante. Claro, al principio tú escuchar esto te resulta como, wow, impactante, ¿no? Pero claro, es decir, si tú entrenas un día tu mente o tus emociones o haces trabajo interno y tal, pero ya llega a un punto en el que te estás estabilizando y abandonas, el sistema va a volver al punto inicial si tú no sigues implementando esos hábitos. Es decir, los hábitos, esto pasa en muchos niveles, ¿no? Y en muchas áreas de nuestra vida. Por ejemplo, a la hora de, yo quiero hacer deporte, ¿no? Quiero hacer más deporte y tal. Pues si eres deportista lo habrás descubierto, lo sabrás, que si tú, por ejemplo, dejas de ir una semana, un mes o lo que sea y no haces deporte, ¿no? El cuerpo se te va a venir abajo, se te viene abajo, ¿no? Aunque tengas muchísima práctica y aunque ya te sepas manejar ahí, si tú dejas de hacer eso que te sienta bien, va a volver a lo conocido y el cuerpo se te viene abajo, ¿no? Por eso es importante que una de las cosas que te quiero contar aquí, que los hábitos es una cosa que tenemos que implementar día por día y no ponernos esos objetivos que nos ponemos, que esto está muy instalado en la conciencia colectiva, en la sociedad y tal, estos objetivos que nos ponemos a largo plazo, en un año yo ya voy a conseguir esto o en un mes, ¿no? Esto en realidad no es, bueno, es decir, punto número 1, cuando tú te pones algo a largo plazo, es fracaso asegurado, básicamente. Punto número 1, porque tú no sabes, bueno, nadie sabemos si vamos a llegar vivos al año que viene o al mes que viene o a lo que sea. No lo sabes ni tú, ni yo, ni lo sabe nadie. Lo único que existe, como siempre intento compartir, es este momento, el presente. Entonces, implemento ese hábito hoy, ¿no? Hoy me pongo, es decir, hoy cómo me puedo sentir mejor conmigo misma. Pues
lo llevo a cabo. Que mañana, por ejemplo, se me olvida o que no lo puedo hacer y tal, bueno, no me meto caña, ni me juzgo, ni absolutamente nada. Me prometo que al día siguiente lo voy a poner en práctica otra vez. Porque esta idea de establecer las cosas a largo plazo, punto número 1, no sabemos si vamos a llegar hasta ese momento. Y punto número 2, al proyectar algo y verlo al futuro, tú lo estás proyectando y lo estás alejando de ti. Porque a lo mejor eso que quieres conseguir, que tú te pones el objetivo en un año, lo puedes conseguir incluso en menor tiempo del que tenías en tu mente. A lo mejor en 3 meses ya lo has conseguido de manera natural, sin ningún esfuerzo, sin todos estos códigos que tenemos que limpiar de tanto sacrificio y tanto esfuerzo, ¿no? Y haciéndolo como una hormiguita poco a poco, empezando por cosas muy sencillas. Por ejemplo, te pongo otro ejemplo. Imagínate que tú quieres cambiar tu alimentación a una alimentación mucho más limpia, mucho más saludable y tal. A lo mejor en lugar de empezar el primer día y quitarte ya todo de la dieta y verlo como un esfuerzo y un sacrificio terrible, ¿no? Porque ahí, en cuanto nos quitamos todo, el cuerpo se altera y dice, no, yo no quiero, ¿no? Puedes empezar por ejemplo, quitarte la cantidad de azúcar que le echas al café, reducirla. La semana que viene, por ejemplo, me quito otra cosa y el café lo sustituyo por té o cualquier cosa, es decir, poco a poco, ¿no? Y lo mismo sucede, imagínate que tú quieres hacer más deporte o empezar a hacer deporte, bueno, empieza hoy, hazlo hoy, solamente existe hoy, pequeños pasitos, como una hormiguita, muy pequeño y muy sencillo. Lo hago hoy y mañana lo vuelvo a hacer y al otro lo vuelvo a hacer y así, ¿no? Y me voy felicitando y me voy dando las gracias a mí misma por día. Y lo mismo pasa con los pensamientos. Hoy me presto atención a mi mente, qué me está contando mi mente y empiezo a darme la oportunidad de que lo que yo deseo es posible para mí. Mañana otra vez lo intento, observo otra vez mi mente y me doy permiso para implementar otra creencia más expansiva y así. Y lo voy repitiendo y voy cambiando esos patrones poco a poco, ¿no? Porque si empezamos ya a lo grande, el ya lo quiero conseguir, es fracaso asegurado porque te vas a frustrar y además lo vas a ver tan grande, lo vas a poner tan por encima de ti que nunca vas a verte ahí, ¿no? Cuando al revés, poniéndolo poco a poco en práctica, sabiendo que solamente existe hoy, el momento presente, lo va implementando un día, otro día, otro día, otro día y al final resulta que lo has conseguido, que no te ha costado ningún esfuerzo, ningún sacrificio ni nada de esto, que lo has hecho de manera natural y llega el momento en el que te das cuenta de que esos hábitos ya están hechos músculo en ti que te has convertido en eso. Porque no se trata simplemente de conseguir algo, se trata de mantenerlo y convertirte en ese camino, en ese proceso, en esa persona que ya es eso. Es decir, las creencias y tal tenemos que hacerlas músculo, es decir, nos vamos convirtiendo en el camino en esa persona que ya de manera natural le sale solo. Lo mismo que ahora te salen solos, por ejemplo, pensar negativamente, pues va a llegar un día en el que ya pensar negativamente no va a ser lo natural para ti, sino que va a ser lo natural el sentirte bien, ¿no? Y tal. Las personas en realidad funcionamos, como digo, el sistema nervioso funciona en unos rangos conocidos. Tanto por encima va a ser incómodo y por debajo también lo va a ser. Entonces nos tenemos que dar cuenta de que las resistencias siempre van a aparecer, tarden más o tarden menos. Y las resistencias también se entrenan, es decir, no es lo mismo la primera vez que tú empiezas a implementar cualquier cosa, a lo mejor esa primera vez te surge muchas más resistencias que si tú eres capaz de atravesarla y tal, te da el permiso de atravesarla y de mantenerte ahí sin volver a lo de antes, ya ese patrón, ese nivel se va a hacer como un músculo en el sistema nervioso y ya eso se va a quedar fijo en ti para siempre, ¿no? Porque hay sistemas, es decir, con esto me refiero el sistema nervioso está conectado con los sistemas de los cuales
venimos, todo eso está programado en nosotros, ¿no? Hay sistemas en los que no está permitido soñar demasiado alto, no está permitido, porque son sistemas que están muy anclados en patrones y en sistemas de creencias de esfuerzo, de dificultad, de lucha, de sacrificio y de todas estas creencias limitantes que tenemos. Entonces, si tú vas a salir de ese sistema, como digo, va a romper el equilibrio, porque ese sistema dice, no, aquí esto todo es inconsciente. Aquí las creencias que son estas. Y aquí lo que está permitido para ti, date la oportunidad para vivir, es esto. Entonces, si tú vas a salir, el sistema nervioso lo que hace es crear resistencia, porque lo que intenta es protegerte. Porque aunque lo nuevo sea mejor, él no tiene registro ahí, ¿no? Por ejemplo, como nosotros nos sentimos de manera parecida a las personas de las que nos rodeamos, imagínate que tú empiezas a sentirte mucho más tranquila, mucho más en calma y que te das cuenta de que, wow, pues resulta que cuando me siento bien, me siento feliz, las cosas empiezan a fluir de manera natural a mí y yo no tengo que perseguir las cosas, yo las atraigo, ¿no? Claro, ahí se activa un miedo inconsciente muy profundo, que es el sentido de pertenencia. Es decir, para pertenecer a todo esto es inconsciente, no somos conscientes, para pertenecer a este sistema del cual formas parte, aunque sea muy limitante, aunque haya creencias muy escasas, aunque tengamos una concepción de la vida muy negativa y tal, tú para pertenecer aquí tienes que pensar o ser como nosotros. Entonces, si tú te sales de esos rangos, vas a sentir mucha resistencia, porque ahí vas a tener que cuestionar y a romper paradigmas familiares, colectivos. Va a tener que superar esas resistencias, ¿no? Lo mismo sucede, por ejemplo, cuando imagínate que tú le pones un límite a una persona, ¿no? Te das cuenta de que la relación o lo que sea con esa persona o incluso de patrones del sistema familiar que cargamos, ¿no? Es decir, ¿vale? Muchas personas están acostumbradas a pensar de esta manera y a ser tratadas de esta manera o a tratarse a sí mismas de esta manera. Pero yo ya no voy a permitir ni ser tratada ni por mí misma, ni por nadie, ni voy a sostener más estas creencias que me están limitando, ¿no? Entonces, ahí van a surgir resistencia. A lo mejor el primer día, vale, eres capaz de sostener esos límites que le has puesto a alguien. El segundo día también. Pero ya llegará un momento en el que empieces a echar de menos a esa persona, ya tu cuerpo te pida otra vez la química conocida, los patrones, te lleva a los patrones conocidos, ¿no? El cuerpo de manera automática te va a empezar a llevar a lo conocido. Eres tú conscientemente la que dice, no, yo estoy firme en mi verdad, estoy firme en mi interior, estoy firme en mi claridad, en que esto ya no lo quiero permitir más y voy a superar esta resistencia. Si supera ese periodo de resistencia, el sistema nervioso empieza a entrar en otro nivel y empieza a entrar en otra capita, ¿no? Porque vamos como liberando capas, ¿no? Tanto por debajo como por encima. Si queremos superar, por ejemplo, esto también pasa en la cantidad de dinero que nos permitimos, a la que estamos acostumbrados a ganar y los que nos permitimos recibir y tal. Cada persona tiene la suya. Imagínate que un mes gana 100 euros más, ¿no? Pues bueno, ahí no te supone nada, es decir, porque es una cantidad, bueno, que está en los rangos, o 500 euros más, es decir, más por arriba, más por abajo, es lo mismo. Sin embargo, imagínate que te triplicaran o te cuatriplicaran el sueldo que tú ganas en este momento. Ahí se sentiría incómodo, se sentiría muy incómodo porque ahí tú tienes que aprender a sostenerte, es decir, ahí sí o sí va a tener que cambiar tu manera de relacionarte, tu manera de concebir, tu percepción del mundo y tal, ¿no? Entonces ahí te van a surgir resistencias, ¿no? Y va a tender a lo mejor, si no estás acostumbrada a ir sosteniéndote ahí, por eso tenemos que ir poco a poco, ¿no?
No podemos ya decir yo quiero esto y lo manifiesto en un día o lo manifiesto súper rápido porque tenemos que vivir ese camino. Esto le pasa a muchas personas que consiguen lo que quieren, ¿no? A base de todos estos patrones de esfuerzo, de dificultad y de tal, haciendo polvo su sistema nervioso. ¿Cuántas personas hay así, no? Haciendo polvo su sistema nervioso porque lo consiguen, pero luego no son capaces de sostenerlo y al no ser capaces de sostenerlo, lo pierden todo y bajan de nuevo. Entonces, si vamos poco a poco aumentando esa capacidad que tiene nuestro sistema nervioso de sostener más, no solamente tenemos que aprender a sostener más de lo bonito y lo increíble, sino que tenemos que empezar también a sostener más emociones incómodas en nuestro cuerpo, que de eso se trata. Si tú eres capaz de sostenerte cuando sientas ese dolor y sostenerte ahí y no desconectarte, por ejemplo, al poner un límite, seguramente luego te surge culpa, ¿no? O resistencia y quito corriendo el límite. Quito corriendo el límite y al quitar corriendo el límite, mi sistema nervioso vuelve a lo mismo y permito otra vez, con el tiempo seguiré permitiendo otra vez lo que no quiero permitir. Por eso es importante darnos cuenta de que siempre vamos a tener que estar superando algún tipo de resistencia. Incluso aunque, como digo muchas veces, el sentir más paz, a mí me pasa, ¿no? En este momento de mi vida me está pasando. En este momento soy capaz de sostenerme en unos niveles de paz, de tranquilidad, ya lo tengo como más sentado en el sistema nervioso, ¿no? Sin embargo, me he dado cuenta en estos días que puedo sostener mucha más paz, mucha más tranquilidad y tal, ¿no? Y ahí he estado observando en mi mente estos días cómo mi mente me abre pestañas y me lleva de nuevo a una preocupación, a encontrar un autosaboteo, ¿no? Porque son esas partes internas que cuando va a descubrir lo siguiente se empiezan a activar y obviamente tenemos que saber trabajar con esas partes internas que se activan cuando vamos a ir hacia lo siguiente, ¿no? Darnos cuenta de que podemos acostumbrarnos a ir dándole más calma, a ir más sosteniéndola y a no huyendo, ¿no? A no huyendo de ella ni haciendo como que no están, simplemente prestarle atención de qué me quieres proteger. Porque aunque lo nuevo sea ideal y tal, como no hay registros todavía, ¿no? Pues el sistema dice, no, aquí es lo conocido, si tú sales de aquí te vas a enfrentar a cosas nuevas y ahí no tenemos registro, ahí no te podemos proteger, ¿no? Entonces no tenemos que ver a nuestro sistema nervioso ni a nuestra mente ni nada de nuestro cuerpo como un enemigo, lo podemos ver como un amigo y empezar a hacernos amigos de todas estas partes que nos forman, de las partes saboteadoras, de la mente que luego engancha y que encuentra resistencia y todo esto. Porque también cuando empezamos a entrenar la mente y a tener, como digo, creencias más expansivas y tal, llegará un momento en el que esa creencia nueva que tú estás implementando llega un día en el que te bombardean, te empiezan a llegar todos los pensamientos en contra de esa nueva creencia o de ese nuevo pensamiento que tú estás entrenando, ¿no? Y ahí, claro, ahí empezamos a sentir, wow, mucha resistencia y tiramos la toalla. Y no tenemos que tirar la toalla, tenemos que seguir dándonos cuenta de que si surge la resistencia es porque un patrón está a punto de desactivarse. De hecho, cuando el patrón está a punto ya de desactivarse de nuestro sistema nervioso, que todo esto es inconsciente, es cuando verdaderamente surge la resistencia y es cuando, wow, qué incomodidad y puedes bajar más profundo y puedes incluso sentirte peor de lo que te sentías antes. Pero esas resistencias a lo mejor no duran tanto. Depende. Las resistencias también, como digo, se van entrenando, ¿no? La primera vez que tú te atreves a hacer algo distinto, un cambio de hábito, un cambio de creencia, tratarte mejor, meditar, por ejemplo, tomar más agua, hábitos pequeños, pues a lo mejor si tú no estás acostumbrado a saberte sostener en la resistencia, pues la primera vez
te lleva más tiempo, ¿no? A lo mejor te puede durar esa resistencia 5 días o yo qué sé, depende de lo que estemos dejando atrás, ¿no? Hay cosas, por ejemplo, si rompes con alguien o tienes una relación que quieres dejar atrás y tal, pues obviamente ese duelo no te va a durar 5 días, te puede durar más tiempo, ¿no? Cada uno ese duelo, ¿no? De liberar esa química, de liberar esos enganches que tenías con esa persona, de acostumbrarte a lo nuevo, de dejar atrás y tal, pues ese duelo es uno de los más largos, ¿no? Y tal. Pero, por ejemplo, hay veces, si tú estás acostumbrada a hacer trabajo interno, que esto es con la práctica, pues hay días en los que las resistencias te duran 2 días o incluso un día y ya pues estás más habituada a sentir resistencias, ¿no? Yo en mi caso, por ejemplo, ya soy capaz de sostenerme en las resistencias, ¿no? Y aunque obviamente también hay momentos en los que me duran tiempo, ¿no? Me tengo mucha paciencia, me tengo calma y bueno, pues soy capaz de darme cuenta de antes de mis patrones, ¿no? Inconscientes porque ya tengo práctica haciéndolo, ¿no? A lo mejor tú para darte cuenta de un patrón, de un comportamiento, de un sistema de creencias que te está limitando, pues a lo mejor tarda, si no tienes práctica, pues a lo mejor puede que tarde un mes o una semana y así, ¿no? Si tú empiezas a hacer trabajo interno de manera más constante, pues llegará un momento en el que seas capaz de observar tus patrones inconscientes, pues en un solo día te pueden salir muchísimos y ahí puedes darte cuenta porque tienes observación de ti. Es decir, porque te habitan, ¿no? De lo que se trata es de habitar, ¿no? Y estar más habitando el momento presente, observándonos más, observando qué pasa dentro de mí en cada momento y conociéndome, porque de eso se trata, de ir como más profundo. Y el cambio de hábito no nos tenemos que comparar con absolutamente nadie, ni en la regulación de porque como digo, cada sistema nervioso es único y cada persona es única, ¿no? Entonces compararte con otra persona es absurdo porque tu realidad la está sosteniendo tu sistema nervioso. Entonces, ocúpate de ti, céntrate en ti, deja de compararte, empieza a vivir las lecciones que te pone la vida adelante, aprende, disfruta, conócete, cambia a tu ritmo, es decir, poco a poco, a tu propio ritmo, no te compares con nadie, porque a lo mejor tú quieres conseguir lo que ha conseguido otra persona, pero a lo mejor tú no tienes que vivir ese camino que ha conseguido otra persona. A lo mejor tu camino resulta que es más sencillo incluso, o resulta que no es ese exactamente, es que el tuyo va a ser único e individual. Es decir, tu vida es única y es individual y las lecciones y los retos que tú estás viviendo en este momento son solamente tuyos, porque todos estamos aprendiendo lecciones todos los días. Es el caso de hacernos más conscientes de esta situación que ha llegado en mi vida, o esto que tanto me molesta, o esto que tanto me mueve, o tal. Bueno, soy yo la que lo tengo que descubrir, ¿no? Y en la expansión del sistema nervioso, como digo, hay resistencia. No simplemente es regularnos y ya y aprendernos ahí, sino ir a por más. Hay resistencia. Entonces siempre va a haber más, siempre hay más niveles de paz, siempre hay más niveles de expansión, siempre hay más niveles de abundancia, de riqueza, siempre hay más. Lo que sucede es que el ser humano, y como estamos con estos sistemas nerviosos en supervivencia, ¿no? Y tal, pues tenemos que sacarlo de ahí, ¿no? Y nosotros nos acostumbramos porque no sabemos manejar ahí en unos ciertos rangos y bueno, yo aquí estoy cómoda en mi zona de confort y tal, ¿no? ¿Cuántas veces cuando ya estamos, que no sabemos manejar en un nivel y tal, pues nos acomodamos rápidamente, ¿no? Yo estoy cómoda aquí y ya está. Cuando en realidad tenemos más capacidad de ir hacia lo siguiente. Pero claro, si no entrenamos el atravesar resistencia, por eso muchas veces cuando estamos cómodos en nuestra zona de confort, ahí no hay crecimiento ninguno, porque ahí en realidad yo me conozco mi personaje, me sé manejar ahí y tal. En el momento que
viene un reto grande a nuestra vida que nos mueve mucho emocionalmente, que hay mucha incomodidad, es una gran oportunidad para crecer. Y hay uno es cuando se acostumbra a superar resistencia y lo haces como parte de ti, como músculo en tu cuerpo, ¿no? Bueno, desde mi punto de vista, como tenemos tanta capacidad, porque tenemos mucha capacidad todos, pues yo intento estar siempre creciendo, es decir, para mí, y esto no es por tener más y más y más, que está bien, ¿no? Porque no es malo querer más, es que no tiene nada de malo. El querer más, el soñar más, el darte cuenta de que tú puedes superar tus límites, tu autoconcepto de ti misma, quitarte todas esas etiquetas y llegar hasta el punto en el que tú quieras llegar, no es simplemente una cuestión material, de conseguir cosas materialmente y tal. Es una cuestión interna, es una cuestión de descubrir el gran potencial interno que hay dentro de ti, que hay en todos, ¿no? Por eso el autoconocimiento es tan importante. Sin autoconocimiento es difícil, la verdad, es difícil avanzar en la vida y es difícil más que nada porque, como digo, nuestro sistema nervioso está muy codificado ya, muy programado para llevarnos siempre a lo que conoce. Entonces, si queremos que nos lleve a lo nuevo, hay que entrenarlo, ¿no? Hay que entrenarlo y esto es constante, es cada día y me atrevería a decir que es cada instante, ¿no? Por eso si tú has hecho trabajo interno, si tú estás cuestionando tus pensamientos y tal, no lo dejes, porque muchas veces, como digo, lo conseguimos ya, como que me siento bien y tal, pero si tú no sigues implementando ese hábito hasta hacerlo parte de ti significa que tu cuerpo mismo ya te lleva, es decir, tu cuerpo mismo ya te va a llevar a esa nueva. Es decir, él va a buscar, ¿no? La mente siempre está buscando lo que ella conoce. Entonces, si queremos que busque lo nuevo, tenemos que empezar a meterle otros programitas, otros códigos, otros sistemas de creencias, más tranquilidad, más paz, otro tipo de emociones. Tenemos que habituar a nuestro cuerpo a otro estado, ¿no? Y eso al final se acaba haciendo músculo en ti. Se acaba haciendo músculo porque en el camino tú te vas convirtiendo en esa persona, ¿no? Te vas quitando capas, en realidad tú ya lo eres todo, no lo tienes que buscar en ningún lado, tú ya lo eres todo, simplemente te vas desprendiendo de capas que te limitan. Sistemas de creencias, emociones, patrones, comportamientos, que claro, como lo que tú has vivido, pues están. Que la mayor parte del tiempo en realidad nuestra mente está funcionando y nuestro cuerpo está constantemente llevándonos hacia líneas del pasado. Hacia líneas del pasado porque la mayor parte del tiempo los programas que corren en automático son programas que ya hemos aprendido en el pasado, ¿no? Y que están ahí y básicamente resuenan en trauma, ¿no? Es decir, todas las experiencias que te pasen y que tú emocionalmente no las sepas liberar, por eso es tan importante acostumbrarnos a que nuestras emociones y nuestro bienestar interno tiene que ser lo principal y lo más importante en nuestra vida. Cuando una experiencia nos pasa, esa experiencia trae una carga emocional, energética, que se acaba fijando en nuestro sistema nervioso, ¿no? Entonces, si yo no limpio esa experiencia, esa emocionalmente, ¿no? No libero a mi cuerpo de esas emociones y de esa carga que tiene esa experiencia en mí y tal, pues eso lo voy a llevar conmigo. Y lo voy a llevar y por eso yo mentalmente quiero, pero mi cuerpo está ahí como con esos bloqueos, esos miedos, esos puntos que están en el cuerpo, ¿no? Entonces, bueno, en este vídeo quería contarte que la expansión del sistema nervioso es posible, ¿no? Y quería contarte de que poco a poco, es decir, es día por día. Por eso es importante, vive presente, agradece lo que tienes, cambia tu percepción, porque es que la vida es un cambio de percepción.
Y claro, este trabajo nadie lo puede hacer por ti, ¿no? Porque nadie se puede meter en tu mente ni en tu cuerpo a desprogramarlo, a liberarlo, a cambiar tu percepción acerca del mundo. No, solamente lo tienes que hacer tú. Por eso el autocuidado, el autoamor, el autorrespeto y todo esto es tan importante. Ir dándonos nuevos permisos. Hoy me doy el permiso de tratarme mejor, de tener más paciencia por mí, de permitirme soñar. Hoy me doy el permiso de lo que sea para ti, de lo que tú quieras, ¿no? Pero es importante, muy, muy, muy importante conocer, regular, porque todo esto es que está en nuestras propias células, todos esos códigos y esos sistemas de creencias están muy profundos en nuestro cuerpo, ¿no? Entonces, cuidar nuestro cuerpo, cuidar nuestra mente, implementar hábitos saludables, todo lo que nos vaya haciendo sentir bien. Y no tenemos que empezar un día y hacerlo todo el primer día. Hoy, ¿qué puedo hacer hoy? Mañana, ¿qué puedo hacer mañana? Y así, ¿no? Y cada día dando pequeños pasitos de vuelta hacia mí misma, ¿no?